Buenos días para todos. Mi grupo está conformado por Wendy Anguila, Luisa Garay, María Camila Díaz y mi persona, Katia Domínguez. El día de hoy les estaremos hablando sobre la política nacional de discapacidad e inclusión social. Diagnóstico de la situación actual de la población con discapacidad en Colombia. Se presenta el diagnóstico sobre la población con discapacidad en el territorio colombiano, el cual evidencia, entre otros, la existencia de discriminación y desconocimiento de las capacidades de esta población, la respuesta inadecuada de los servicios de salud, la existencia de barreras de acceso a la educación formal, al trabajo y proyectos de emprendimiento, y al entorno físico, social, económico, político y cultural, la dependencia económica y la baja autoestima, la limitación del desarrollo de sus potencialidades, la de sus familiares y cuidadores, iniciar información sobre datos estadísticos y la carencia de información e investigaciones relacionadas con el ejercicio y goce pleno de derechos de la población con discapacidad. Caracterización de la población con discapacidad en el territorio colombiano. En Colombia, de acuerdo con el censo del DANE del año 2005, existen 2.624.898 personas que hacen parte de la población con discapacidad en el territorio colombiano, lo que equivale al 6,3% del total de la población. Con relación a las cifras censales de los países de la Comunidad Andina de las Naciones, Colombia ocupa el primer lugar en prevalencia de discapacidad, seguida de Ecuador con el 4,7%, Venezuela con el 3,9%, Chile con el 2,2%, Perú con el 1,3% y Bolivia con el 1,1%. Educación. En Colombia la información reportada muestra que 37 de cada 100 personas con discapacidad en edad escolar no asiste a un establecimiento educativo. Si enfocamos el análisis en la población pobre según el CISBEN, el logro educativo de las personas de 5 a 17 años con discapacidad ubicadas en el nivel 1 y 2, se encuentra que el 57% de los registrados no había aprobado ningún nivel educativo. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la discapacidad afecta de manera especial a las poblaciones vulnerables. El Informe Mundial sobre Discapacidad señala que en todo el mundo la población con discapacidad presenta incidencias de pobreza más alta, los resultados académicos muy bajos y una menor participación laboral a comparación de las personas sin ningún tipo de discapacidad. En parte, esto es consecuencia de los obstáculos en el acceso de las personas con discapacidad a servicios básicos, que afectan la calidad de vida y las oportunidades en particular, como lo es en la salud, la educación, el empleo, el transporte o la información. En Colombia, el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad evidencia que las condiciones de acceso, permanencia y promoción de los sistemas de atención integral en salud, protección, generación de empleo y trabajo, educación, comunicaciones y en los espacios de participación de la población con discapacidad, entre otros, son insuficientes. Educación. En Colombia la información reportada muestra que 37 de cada 100 personas con discapacidad en edad escolar no asiste a un establecimiento educativo. Si enfocamos el análisis en la población pobre según el CISBEN, el logro educativo de las personas de 5 a 17 años con discapacidad ubicadas en el nivel 1 y 2, se encuentra que el 57% de los registrados no había aprobado ningún. Salud. La cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud para la población con discapacidad en Colombia es del 81,9%, donde más de la mitad de los afiliados al sistema de salud corresponden al régimen subsidiado, con un porcentaje del 57,7%. Estos resultados concuerdan con información de la población con discapacidad de los niveles
1 y 2 del CISBEN, donde el 57,2% se encuentran afiliados al régimen subsidiado y el 24,4% no reporta ningún tipo de afiliación en salud. Trabajo, empleo e ingresos laborales. Las poblaciones con discapacidad tienen más probabilidad de estar desempleadas y generalmente perciben menores ingresos cuando trabajan con relación a la población sin discapacidad. Los datos de la Encuesta Mundial de la Salud indican que las tasas de ocupación son menores entre los hombres y mujeres con discapacidad, siendo los hombres con el 53% y las mujeres con el 20%, que entre los hombres y mujeres sin ningún tipo de discapacidad, siendo los hombres con el 65% y las mujeres con el 30%. Situación de la población con discapacidad por curso de vida. El análisis de la discapacidad en el país debe realizarse no solo sobre el acceso a servicios básicos, sino también por ciclo de vida, dado que la intervención propuesta por la política pública deberá ser diferencial, según la edad de la población con discapacidad. Específicamente se identificó la incidencia de limitaciones permanentes, nivel educativo, asistencia escolar, cobertura en salud, entre otras, grupos muy heterogéneos y mucha deficiencia al servicio de la población con discapacidad. Niños y niñas menores de 5 años. De los 3.896.331 niños y niñas menores de 5 años en el territorio colombiano, datos expandidos de la encuesta de calidad de vida, 48.208 se identificaron con algún tipo de discapacidad, con una incidencia del 1,2%. De acuerdo a la encuesta de la calidad de vida, del total de niños y niñas menores de 5 años permanentes, se identificó que el 30,4% presenta limitaciones relacionadas con el habla, el 25,8% limitaciones para entender o aprender y el 25,8% limitaciones para moverse o caminar, entre otras. Niños, niñas y adolescentes. En este grupo, la población con discapacidad presenta las mayores prevalencias y están asociadas a las siguientes limitaciones: entender o aprender con 36,5%, limitaciones para hablar con 25,3%, para moverse o caminar con 20%, problemas mentales o emocionales con un 18,6%, limitaciones para ver con un 17,8%. Esta es la cifra de población con discapacidad presentada en niños, niñas y adolescentes en el territorio colombiano. Jóvenes y adultos. Las mayores prevalencias en jóvenes y adultos corresponden en las limitaciones para ver con 29,3%, para moverse o caminar con un 26,7%, para entender o aprender con un 15,4%, para hablar con un 14,9%, para usar sus brazos y manos con un 14,3%, para relacionarse con los demás con un 13,6%. En este grupo son aquellos que por su edad deberían de asistir a un establecimiento educativo. Sin embargo, manifiestan que como principales causas para no asistir son la falta de dinero o costos educativos muy elevados, con un 23,6%, la necesidad de educación especial, con un 21,8%, enfermedad, con 18,3%, la necesidad de trabajar, con un 9,7%. En este grupo se encuentran las personas mayores. Las mayores prevalencias entre la población con discapacidad mayores de 60 años están relacionadas en limitaciones para moverse o caminar con un 46,6%, limitaciones para ver con un 31,4%, limitaciones para oír con un 20,3%, limitaciones para usar brazos y manos con un 16,2%, limitaciones para bañarse o vestirse con un 11,4%, limitaciones para entender o aprender con un 8,5% y limitaciones para hablar con un 7,2%.
En cuanto al acceso a salud, las poblaciones con discapacidad en este grupo de edad presentan un alto nivel de aseguramiento, con un porcentaje de 95%, y aproximadamente la mitad se encuentra en el régimen subsidiado, y no hay diferencias significativas con relación a la población sin discapacidad. La familia y la discapacidad. De acuerdo con la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a la Familia, existen diversas conceptualizaciones del término familia, dependiendo de la perspectiva desde la cual se ha analizado, para establecer una base conceptual que facilite la generación del consenso. Dicha política pública concibe a la familia como una unidad social compleja, diversa y plural, ubicada en un contexto social, cultural y político, un agente político corresponsable de la vigencia de los derechos y desarrollo integral de sus integrantes, siendo la mediadora entre las personas que se encuentran bajo su cuidado, las instituciones del Estado y las organizaciones sociales. También es un sujeto colectivo de derechos, cuyas dinámicas desarrollan su capacidad de agencia, es decir, su libertad afectiva para alcanzar aquello que valora. Bajo este entendimiento, las políticas públicas se dirigen a la familia en su calidad de actores y beneficiarias de su propio desarrollo y de la gestión de acción del Estado. En medio de este proceso de aceptación y adaptación de la discapacidad, la familia empieza a reorganizar sus dinámicas, a asignar nuevos roles que suelen ser funcionales y contribuir a la realización del proyecto de vida individual y colectivo cuando van de la mano de acuerdo a un balance emocional que se recupera tras la elaboración psicológica del proceso de duelo iniciado con la aparición de la condición de discapacitado. Ante este panorama, en relación con la situación de las familias con personas con discapacidad, la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social incluye acciones específicas que buscan mejorar sus condiciones sociales y económicas, garantizar sus derechos y promover su desarrollo como sujeto colectivo y de cada uno de sus miembros, incluyendo por supuesto a las propias personas con discapacidad. Marco legal y normativo. La Constitución Política de 1991 fue el hito que dio el inicio al desarrollo del marco jurídico, que enmarcado en la lógica del Estado social de derecho y regido por el principio de igualdad y dignidad humana, determina y busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad y establecer obligaciones de Estado y sociedad en este ámbito. Marco legal internacional. Los tratados de derechos humanos. De acuerdo al artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, los tratados internacionales sobre los derechos humanos prevalecen sobre las normas de las naciones. Colombia ha ratificado numerosos tratados internacionales de derechos humanos que contienen normas transversales y ofrecen un marco general de derechos humanos de las personas con discapacidad. Entre los tratados de derechos humanos obligatorios para el cumplimiento del Estado colombiano se encuentran la Convención de los Derechos de las Personas. Su propósito es proteger y asegurar el goce pleno de las condiciones de igualdad y los derechos humanos, libertades fundamentales de las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Su año es el 2006 y su ley aprobatoria es la 1346 del 2009. También se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, la cual reconoce que los niños y niñas con discapacidad deberían disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren una dignidad y faciliten la participación del niño en una comunidad activa. Su año es el 1990 y su ley aprobatoria es la Ley 12 de 1991. Convención contra la tortura y otros tratados crueles, inhumanos o degradantes. Su propósito es que todo Estado tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole,
eficaces para impedir actos de tortura a todo territorio que esté bajo su jurisdicción. Su año es el 1987 y la ley aprobatoria es la 70 de 1986. Respecto a la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, su propósito fundamental es, como le mencioné anteriormente, eliminar la discriminación contra la mujer. Su año es el 1981 y la ley aprobatoria es la 51 de 1981. Y la Convención para eliminar todas formas de discriminación racial, su propósito es eliminar la discriminación racial en todas sus formas y promover el entendimiento entre todas las razas. Fue dada en el año 1969 y su ley aprobatoria es la Ley 22 de 1981. Marco normativo nacional. Marco constitucional. La Constitución Política de Colombia compromete al Estado Nacional a asegurar a los ciudadanos los derechos fundamentales en las condiciones de igualdad y justicia. Establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado, entre otras cosas, en el respeto y la dignidad humana. En este sentido, la Constitución, desde sus principios y lo articulado sobre la discapacidad, permite proteger los derechos de las personas con discapacidad y propender el respeto de su dignidad humana, mediante la lucha contra la discriminación, el reconocimiento de algunos derechos específicos para esta población y la comprensión de los derechos y necesidades de forma íntegra y holística. Uno de los pilares fundamentales dentro de la Constitución Política de 1991 es el artículo 13, en el cual se consagra el principio de la igualdad para todos los ciudadanos colombianos. Se establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y en esta medida deben recibir la misma protección y trato de las autoridades y gozar los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación de sexo, raza, origen, nación, nacionalidad o familia, lengua, religión, opinión política o filosófica. Respecto al artículo 68 consagrado en la Constitución, se establece que la educación es un derecho fundamental de todos los niños y niñas, y en esta medida se deben garantizar no solamente el acceso, sino la permanencia y los ajustes que requieran para que la experiencia educativa sea significativa y exitosa. Aquí se contemplan estrategias mediante el Estado, la sociedad y sus instituciones para prevenir el riesgo, mitigar y superar la materialización del mismo, y así reducir la vulnerabilidad de la discapacidad, protegiendo el bienestar de la población y el capital humano. Asimismo, la Ley 1618 dicta medidas específicas para garantizar los derechos de los niños y las niñas con discapacidades.
La discapacidad como elemento presente en los marcos de políticas públicas. Políticas diferenciales. La discapacidad es tan diversa como la humanidad misma. Es una condición cuya vivencia está determinada por la etnia, el género, la etapa del ciclo vital, el nivel socioeconómico, la red de apoyo con que se cuente, el acceso a productos y servicios de apoyo, entre otros muchos factores. Es decir, que a través de las políticas diferenciales se permite comprender y visibilizar las dinámicas de discriminación y exclusión social en la ciudad, de tal forma que desde ahí se establezcan acciones para la transformación desde la equidad y el desarrollo humano. El objetivo de esta sección es poner de presente la forma como la garantía de los derechos de las personas con discapacidad se ha transversalizado en los marcos de políticas públicas en materia de género, familia, primera infancia, infancia y adolescencia, envejecimiento y vejez y grupos étnicos. La discapacidad y las mujeres. Los lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres adopta su compromiso con las mujeres con discapacidad desde la definición que hace de su población objetivo, donde las considera como personas en situación de especial vulnerabilidad, de la misma manera que lo hace la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta política busca ser universal para todas las mujeres colombianas y focalizar sus acciones sobre los sectores que requieren una atención diferencial en virtud de sus particularidades, dadas por situaciones o condiciones específicas que enfrentan, entre ellas, la discapacidad, reconociendo que diferentes condiciones de vulnerabilidad pueden confluir en la vida de una sola mujer. Discapacidad y primera infancia. El objetivo de la Política Pública Nacional de Primera Infancia Colombia por la Primera Infancia, contenida en el documento del Consejo Nacional de Políticas Económicas y Social, es promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad, respondiendo a sus necesidades y características específicas, y contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia. Esta política está fundamentada en la perspectiva de derechos y atención integral y se rige por los principios de equidad e inclusión social, corresponsabilidad e integralidad, focalización y promoción. Sus objetivos específicos están dedicados a garantizar la protección integral y la restitución de los derechos de los niños y niñas que hayan sido vulnerados, especialmente aquellos pertenecientes a grupos y poblaciones en riesgo. Infancia y adolescencia con discapacidad. El marco para las políticas públicas y lineamientos para la planeación del desarrollo de la infancia y la adolescencia en el municipio es un instrumento que da línea técnica para que los municipios elaboren sus propias políticas públicas, partiendo de un objetivo general: lograr que todos los niños, las niñas y los adolescentes puedan ejercer sus derechos humanos. Cada momento de la vida de un niño, niña o adolescente es decisivo en su desarrollo y cualquier aplazamiento en la garantía de sus derechos es injusto y causa daños irreparables a la persona que es excluida y a la sociedad. Para lograr la universalidad es necesario tener en cuenta que entre los niños, las niñas y los adolescentes hay diferencias que requieren que los servicios puedan adaptarse a sus condiciones particulares, entre ellas aquellas que son propias de la discapacidad. Discapacidad, envejecimiento y vejez. Los objetivos generales de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez son incidir de manera activa a nivel intersectorial y territorial sobre las condiciones de desarrollo social, económico y cultural de los individuos, la familia y la sociedad, como medio para propiciar que los viejos de hoy y del futuro alcancen una vejez digna, saludable e integrada. Es decir, que a través del marco de la promoción, prevención y restitución de los derechos humanos, entendido como el derecho de toda la población a una vida digna, larga y saludable, reconociendo la trascendencia de la corresponsabilidad individual, familiar y social en este proceso, su objetivo se basa en lograr que las personas ancianas, independientes de su condición de salud, puedan seguir contribuyendo activamente con sus familias semejantes, comunidades y naciones. Discapacidad y políticas de familia. El objetivo general de la Política Pública Nacional para las familias colombianas es proporcionar a la familia los recursos afectivos, económicos, culturales, jurídicos, democráticos y las fortalezas como sujeto colectivo de derecho para orientar el desarrollo integral propio y el de sus integrantes individualmente considerados, con el fin de que sean reconocidas en su diversidad estructural, étnica y cultural
y como agente interlocutor de su entorno político, económico y cultural. Los objetivos de la política es ampliar el reconocimiento a la diversidad de familias existentes en el país por parte del Estado y el orden jurídico, y garantizar el acceso a bienes y servicios destinados al desarrollo integral de la diversidad de las familias por parte del Estado, las instituciones privadas y la sociedad en general. Uno de los enfoques que sustenta dicha política pública es el denominado enfoque de las personas con discapacidad, de acuerdo con el cual las familias que cuentan con personas con discapacidad tienen que asumir tareas y enfrentar problemas diferentes a las demás familias. En este sentido, la discapacidad es un factor de distinción y diversidad que tiene un impacto específico sobre la familia, y a su vez las condiciones familiares y sociales son determinantes para la calidad de vida y la inclusión social de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Discapacidad en el marco del conflicto armado. La evolución que ha vivido el reconocimiento de los derechos de las personas víctimas del conflicto armado ha llevado a la definición de los deberes que la sociedad, bajo el liderazgo del Gobierno Nacional, para el logro de la garantía de sus derechos. Dicha asignación de responsabilidades toma cuerpo a través de la expedición de instrumentos normativos que determinan las formas a través de las cuales se deberán restituir y garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. A partir de la expedición del Auto 006 del 2009 y de la Ley 1448 de 2011, el enfoque diferencial de las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado entró en la escena normativa. Es importante señalar que la discapacidad en las personas víctimas pueden estar presentes previo a los diferentes eventos de violencia o ser ocasionada o agravada por esto, y su presencia conlleva a una doble condición de vulnerabilidad que debe ser atendida. A continuación se presenta en orden cronológico el conjunto de instrumentos a través de los cuales se busca la garantía de los derechos de esta población. Directriz de enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado con discapacidad en Colombia. Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, Decreto 4800 de 2011, Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral de Víctimas. Discapacidad y grupos étnicos. El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos se incluyó un apartado titulado Políticas diferenciales para la inclusión social, grupos étnicos. En esta materia, el Gobierno Nacional se propuso incorporar como lineamiento estratégico el enfoque diferencial de las acciones de políticas públicas orientadas a generar las condiciones para la igualdad de oportunidades y el desarrollo social integral, considerando las diferencias poblacionales, regionales y características específicas de la población de los diferentes grupos étnicos, de tal manera que se garantice su pervivencia como cultura y la atención oportuna, eficiente y pertinente. En este sentido, se promovió la implementación de acciones afirmativas en favor de estas poblaciones, teniendo en cuenta las condiciones de marginación y prácticas sociales de discriminación que las han afectado históricamente. Dichas acciones tienen como objetivo promover la igualdad de acceso de los grupos étnicos a las oportunidades de desarrollo con enfoque diferencial, proteger sus derechos fundamentales y fortalecer sus organizaciones y formas propias de gobierno. Políticas sectoriales. Los diferentes sectores han generado políticas, programas y lineamientos propios de su accionar, dirigido a las poblaciones con discapacidad, los que permiten proponer acciones afirmativas que buscan garantizar los derechos de un grupo poblacional específico y que, sin detallar cuál debe ser la forma, plantean la necesidad de que esas mismas acciones incluyan a personas que simultáneamente viviesen otras condiciones de vulnerabilidad, entre ellas las personas con discapacidad. Permite ver cómo los diferentes sectores comprometidos con la inclusión social de las personas con discapacidad han tenido, en su mayoría, desarrollos recientes fundamentados en el concepto actual de discapacidad y en los desarrollos normativos recientes en la materia. Todo ello como base para la generación de apoyo y ajustes razonables para el acceso a los servicios que provee cada uno de los sectores: salud, educación, trabajo, comunicaciones, cultura, protección social, deporte y defensa, industria y turismo, para la garantía de los derechos de esta población. ¿Cómo se construyó la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social?
La Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social es el resultado de un proceso de construcción colectiva y participativa en el que actores públicos, actores privados y de la sociedad civil desempeñaron un rol protagónico. El proceso de construcción fue desarrollado en 4 momentos que fueron liderados por el Ministerio de Salud y Protección Social. Son nombrados como: el primero, la evaluación institucional de la Política Nacional de Discapacidad, adelantada por el Departamento Nacional de Planeación en el 2011. El segundo fue una fase de aislamiento, fue desarrollado en el primer semestre de 2012. El tercero fue una fase de recolección de insumos que comprendió el periodo entre julio del 2012 y enero del 2013. Y en el último momento se dio una fase de formulación del documento. Fue comprendida entre el 2013 y 2014. Tuvo como resultado final el Consejo Nacional de Política Económica y Social 1600 del 2013 y el presente documento de política pública con sus respectivos planes de acción. Como ya todos sabemos, el primer momento fue la evaluación institucional de la Política Nacional de Discapacidad. Podemos decir que el Departamento Nacional de Planeación tuvo el interés de analizar la pertinencia del diseño operativo de la Política Pública Nacional de Discapacidad y la implementación de la misma a partir de la identificación de los actores públicos y actores privados involucrados. Adelantó un estudio cualitativo que busca identificar primero la organización y articulación de los actores públicos y privados que conforman el Sistema Nacional de Discapacidad en el nivel nacional y territorial. Y el segundo, la oportunidad y pertinencia de los servicios que estos les prestan a las personas con discapacidad. Por otra parte, la evaluación lo que principalmente buscaba era conocer la percepción que la población con discapacidad tenía frente al impacto que la política nacional había tenido sobre su calidad de vida, sobre su acceso a servicios, su participación social y la eliminación de barreras actitudinales. La política pública de discapacidad debía ser entendida como la evolución de las políticas y los enfoques de discapacidad en Colombia. Fueron las primeras claridades hechas en este estudio. Esta evaluación fue llevada a cabo mediante el diseño e implementación de un estudio cualitativo, pues involucró el desarrollo de instrumentos de recolección de información y su aplicación en trabajo de campo. En el componente de análisis institucional se hizo uso de análisis documental, complementado con entrevistas semiestructuradas a actores que pudieran contribuir a la reconstrucción histórica del desarrollo e implementación de la política. Se desarrollaron entrevistas con miembros de los comités municipales y departamentales de discapacidad para ver la forma como la Política Nacional de Discapacidad estaba impactando en el nivel territorial y las formas de interacción con el departamento o el municipio al interior del Sistema Nacional de Discapacidad. Se buscaba que a través de sus relatos y mediante un análisis a la luz del enfoque de derechos se pusieran en evidencia si estas muestras de personas habían tenido acceso a bienes o servicios del Estado como medio para la garantía de sus derechos. En términos generales, el ejercicio de evaluación permitió concluir que en el país existen importantes avances en el proceso de garantía de los derechos de las personas con discapacidad derivadas de las acciones de múltiples actores públicos o privados y de la sociedad civil, tanto en lo nacional como en lo territorial. De este ejercicio riguroso de evaluación se derivaron importantes recomendaciones para optimizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Discapacidad frente a aspectos jurídicos, aspectos administrativos, logísticos, operativos, técnicos, financieros, de control y vigilancia. Aquí se deben cumplir con las siguientes características. Primero, estar ajustado a las necesidades propias de la diversidad. Segundo, estar enmarcado en práctica de gestión eficiente con competencias, roles y responsabilidades. El segundo momento fue el aislamiento. Al momento de presentar los resultados de la evaluación acerca de todas las entrevistas de las políticas públicas de discapacidad, el Departamento Nacional de Discapacidad asesoró al Grupo de Enlace Sectorial en cuanto al sistema de seguimiento a documentos al Consejo Nacional de Política Económica y Social.
y las orientaciones metodológicas generales para la formulación de políticas públicas. Estas son sustentadas en el marco lógico con la definición de árbol de problema, árbol objetivo, selección de alternativas, priorización y construcción del plan de acción. Se hizo la construcción de la línea de base de políticas públicas. ¿Qué pasa? Que la construcción de la línea de base de políticas públicas se desarrolló por el Grupo de Enlace Sectorial en el 2012, todo con el fin de darse cuenta de la situación de la discapacidad en Colombia mediante la formulación de una nueva política y que, sumada a los resultados de la evaluación desarrollada, constituyera en referente para determinar, una vez culminada la vigencia que se trazara la nueva política, el impacto de la misma. De hecho, se conformaron 4 subcomisiones de trabajo, entre esos los antecedentes y enfoques, la normatividad y jurisprudencia, el diagnóstico situacional de las personas con discapacidad y por último el proceso vigente y retos en discapacidad. Como bien nombramos, los antecedentes y enfoques se determinó los marcos conceptuales y los enfoques que han sustentado los desarrollos de política durante la última década. En la normatividad y jurisprudencia, la Comisión realizó un breve análisis y comprendió el marco jurídico nacional e internacional de la discapacidad y de la jurisprudencia más relevante. En el diagnóstico situacional de las personas con discapacidad, tomando los resultados de encuesta, estudio e investigaciones en torno a la población con discapacidad, la subcomisión definió los elementos relevantes a intervenir desde la apuesta por una nueva política pública. Y en el proceso vigente y retos con discapacidad, se reconocen avances importantes en la última década. No obstante, los esfuerzos aislados no permiten evidenciar un mayor impacto y mejorar cobertura de la intervención del Gobierno Nacional. Se reconoce el fortalecimiento e incidencia de las redes de organizaciones de personas con discapacidad, así como los aportes del sector privado y la cooperación internacional. En el tercer momento, que es la fase de recolección de insumos, se basó principalmente en las orientaciones del Departamento Nacional de Planeación para el diseño de políticas públicas. Es importante reiterar que para la recolección de insumos se aplicó la metodología participativa de construcción colectiva de los problemas, las alternativas y los objetivos de la política. De esta manera, no solo se buscaba entender los principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad para el ejercicio de sus derechos, sino que también se pretendía fortalecer la voz de esta población y sus representantes en la construcción de la política y programas públicos sobre la materia. Asimismo, se contó con la participación de actores sociales pertenecientes a organizaciones de personas con discapacidad, familias y cuidadores, organizaciones sociales que trabajan en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y de los grupos de especial protección constitucional. En el cuarto momento se dio la fase de formulación del documento. Aquí se crearon 2 subcomisiones dentro del grupo de enlace sectorial, cada una de ellas dedicada a la producción de uno de los documentos. Así, la subcomisión a la cual se encomendó formulación desarrolló un trabajo que comprendió la estructuración del documento con base en los insumos obtenidos, una revisión del mismo por parte de expertos externos, sectores comprometidos, el Grupo de Enlace Sectorial y el Consejo Nacional de Discapacidad. La ejecución de los ajustes surgidos de dicha revisión, la concertación de metas y recursos con cada uno de los sectores y finalmente la aprobación del documento por Consejo Nacional de Discapacidad, Consejo Nacional de Política Económica y Social. El 16 de diciembre del 2013, el Gobierno Nacional aprobó el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social 1600 del 2013, mediante el cual rediseña la Política Pública Nacional de Discapacidad.